el sermón de este día. Quiero ilustrar esta enseñanza con un video. Por favor, ahí el hermano Josué pueda colaborarme. No les voy a traer brujería, nada de eso, solamente quiero comenzar con esto. Un video que circuló hace un tiempo, quizás usted ya lo vio en alguna oportunidad, y si no lo ha visto, pues preste la atención. Dice: ¿qué escuchas? ¿Alquiler o bicicleta? Usted me dirá qué va a escuchar y préstele atención. Póngale volumen, por favor, para que... ¿Llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Qué escuchó? ¿Alquiler o bicicleta? Bicicleta, dice. ¿Usted qué escuchó? Alquiler. ¿Pero qué dice? ¿Bicicleta o alquiler? Mira uno, ay, ¿esto qué es? Esto es brujería, hermano. No es brujería, es el fenómeno o el efecto McGurk. Así se llama este efecto McGurk. En realidad solamente dice una palabra. Este efecto, dice, es un fenómeno que consiste en la relación entre lo que vemos y lo que escuchamos. Debido a que ambos sentidos van de la mano, la percepción de lo que escuchamos puede ser alterada por lo que vemos. Quítelo, mano, por favor. Pareciera que uno se queda como confuso, ¿verdad? ¿Por qué primero escucho una cosa y luego escucho otra cosa en la misma porción del video? Es un efecto, es algo que se produce porque dos sentidos están actuando al mismo tiempo. El sentido de la vista, por donde ingresa información a nuestro cerebro, al igual que el sentido del oído, donde también ingresa información al cerebro. Y estos pueden ser confundidos, porque según lo que usted pensó, es lo que escuchó. Según usted miró, empezó a ver dos palabras. Usted se llevó una palabra a la mente y esa palabra es la que su oído forzó a escuchar. Hay un juego que practicábamos, que jugábamos bastante en la escuela cuando habían actividades. Tal vez el área americana, no sé si lo juegue o no, pero es el rey dice. No sé si se acuerde, el rey dice, y el juego consistía, la dinámica era que el que dirigía el juego era el que ponía las condiciones y las peticiones, ¿verdad? Si decía el que dirigía la dinámica, el rey dice: levanten la mano izquierda, tenía que hacer una mímica, ¿verdad? Y levantaba una mano. Y usted se acordará, quien ha jugado ese juego, se acordará que muchas veces falló. No falló por lo que escuchó, sino por lo que miró. Porque el que dirigía le decía, el rey dice que levante la mano izquierda y él levantaba la derecha, ¿no es cierto? Y usted oía izquierda, pero usted levantaba la derecha. O también el juego consistía en que cuando la persona dijera el rey, solamente era la manera de actuar. Cuando si decía dice que levante la mano, no la tenía que levantar, pero él la levantaba. Entonces muchos de nosotros hacíamos lo que él hacía, aunque lo que él decía no tenía nada que ver. Es un efecto que se causa. ¿Por qué? Porque nosotros usamos los sentidos para muchas cosas. Nuestros sentidos pueden ser manipulados, como ha sucedido en la actualidad. Y eso es lo que hoy quiero compartirles con ustedes. Cuán sensibles somos nosotros para ser manipulados. Cuán sensible es se convierte nuestro ser entero cuando nuestros ojos le están transmitiendo una señal
que ni siquiera existe. Y quiero hablar un poquito de la fe. Por eso es que el Señor en su palabra nos dice que no caminamos ¿por qué? Por vista. ¿Por qué? ¿Por qué no andamos por vista? Porque podemos ser manipulados, podemos ser engañados, sino que caminamos por medio de fe, porque la fe es la que nos hace guiar. Dios nos guía, nos comunica las cosas por la fe. La fe no miente. Nuestros ojos. Cuando yo estudiaba, yo pasaba por una montaña a la cual le llamaban la cipresada, porque habían muchos cipreses, muchos. Y la carretera principal daba una vuelta desde el colegio, daba una vuelta así, una curva, luego regresaba y se hacía como una S invertida. Y para ahorrarme el camino de esa carretera, yo caminaba paralelo, pero había que pasar por entre los cipreses. Y a veces pasaba a las 7 de la noche y allá oscurece muy pronto. Cuando yo pasaba en esa cipresada, el miedo se apoderaba de mí. Yo pasaba de día en esa misma cipresada, pero pasar de día y pasar de noche, las sensaciones eran muy diferentes. De día pasaba con una confianza, de noche pasaba con miedo. En el mismo lugar, y lo pasaba más de una vez. Y el miedo se apoderaba de mí cada vez que yo pasaba por ese lugar de noche. Los partidos políticos tienen la costumbre de pintar todo lo que ven para anunciar su campaña. Pintan casas, pintan árboles, no le piden permisos. Ellos quieren plasmar y ellos plasmaban en los cipreses, pobres cipreses, hacían publicidad para los partidos políticos y pintaban los cipreses del logotipo del partido X. Entonces yo cuando pasaba por la noche miraba yo que había una persona esperándome. Pensaba yo que esa mancha en el ciprés era una persona porque se miraba de blanco y yo iba bajando con miedo, Señor. Yo ahí ahora en esos tiempos rezaba que no me pasara nada, que no hubiera nadie ahí esperándome y pasaba con miedo cuando pasaba. La propaganda del partido tal. Y hasta ya me lo sabía cuando pasaba a la par. Y algunos de ustedes he escuchado testimonios de que en la noche no pueden salir porque les da temor a algo. Es su casa, pero aún así hay quienes tienen temor porque escuchan un ruido en la azotea, un ruido en el basement, un ruido extraño que nunca habían escuchado, y la mente empieza a maquinar lo que ni siquiera es. Empieza a pensar en fantasmas, empieza a pensar en el muerto, empieza a pensar en qué estará allá. Tal vez es un ratoncito que se coló, si es que tiene ratón en la casa. Tal vez es una araña que está caminando, y como está tan silencioso la habitación, el lugar, se escucha hasta eso y uno piensa, ¿qué es eso? Y va a agarrar un bate y ya está a punto de llamar a un policía porque escucha ruidos, cuando solamente arriba de la casa están caminando racunes, afuera están queriendo ingresar para comerse algo, pero la mente es tan traicionera que se deja manipular y le ingresa un terror y un miedo y hace ver las cosas más grandes de lo que son. Ahora, el Señor Jesucristo nos ha mostrado por medio de su palabra que lo único que nos hace permanecer ante esos terrores es la fe. Porque la fe no ve. La fe no ve. A Tomás le dijeron, hemos visto al Señor. Y se sabe que cuando hay dos testigos de por medio es verídico. ¿Cierto? Cuando hay dos testimonios iguales, hay más veracidad de lo que están diciendo. Y a él le dicen los discípulos, hemos visto, no yo he visto, hemos
visto. Y él dice, si yo no veo, yo no creo. La información estaba entrando por los oídos, pero él quería que la información le entrara por los ojos. ¿Por qué? Porque no tenía la fe suficiente. Cuando nosotros no tenemos fe, nosotros acudimos a los sentidos del oído y de la vista para corroborar, para saber que lo que quiero, lo que estoy esperando es real o no es real. Y Dios no quiere que actuemos con el sentido de la vista o del oído, sino que actuemos por medio de la fe, porque nuestros sentidos son engañados. ¿Usted alguna vez ha visto las ilusiones ópticas? ¿Verdad? O si yo le presentara un vaso acá a la mitad y le preguntara, ¿está lleno para usted o está medio lleno o está medio vacío? Y encontraríamos opiniones contrarias, ¿no? Yo diría, yo lo veo medio lleno, y otro diría, yo lo veo medio vacío. ¿Quién tiene la razón? Puede que yo la tenga, puede que no la tenga, porque el único que la tiene es el que sabe, es aquel que dejó el vaso, ya sea que estaba lleno y lo vació, o ya sea que lo estaba llenando y lo dejó a la mitad. Y nuestros sentidos se engañan. Nuestros ojos se engañan. ¿No es cierto? Pero cuando hay fe en nosotros, imposible que se engañe uno. Cuando la fe es superior a lo que vemos, es imposible que falle. Cuando los 10 príncipes que escogió Moisés para ir a reconocer la tierra, Josué para ir a reconocer la tierra, trajeron noticias. Vieron con sus ojos gigantes. Eso es lo que ellos vieron, porque lo vieron sin fe. Lo vieron con sus ojos solamente, y sus ojos les mandó información que alteró lo que habían oído. Porque ellos habían oído quién andaba con ellos, quién los mandó, quién les dio la orden. Les dijo, y van a ir, y van a entrar, y les voy a dar la tierra, y van a poseer la tierra. Pero esa información, ese positivismo que fue ingresado al corazón, fue cambiado en negativismo por lo que vieron los ojos. Y yo sé que muchos de ustedes les ha pasado eso. De repente están pensando positivamente en algo y alguien les dice lo contrario, ¡pum! Ese positivismo, esa actividad cerebral que estaba animando, de repente se viene por los suelos. Y levantarlo ya no es fácil. ¿No es cierto? Hay personas que han querido iniciar algún proyecto, algo, un joven ha querido hacer algo y de repente uno viene ahí negativamente y ¡pum! les implanta lo malo y se dejan ganar por lo malo. ¿Por qué? Porque están siendo guiados por lo que ven y por lo que oyen, y no por la fe. A Tomás Jesús se le tuvo que presentar y dijo, mira, ahí están mis manos, mete tus dedos. Si eso te va a hacer aumentar la fe, ahí está. ¿Es lo que quieres? Hazlo. Pero no todo el tiempo va a venir Jesús a decirnos, ahí está la mano. Porque Él nos ha dado muchas pruebas y muestras de que Él está ahí, de que Dios nos acompaña. Pero nosotros nos hemos dejado cautivar y conquistar por el terror, por el miedo, por lo que hemos oído, lo que hemos visto. ¿No es cierto? Hermanos, tenemos que cambiar la manera que nosotros somos. Tenemos que despertar todas las mañanas con fe. A pesar de que las cosas que vemos enfrente no van a nuestro favor. Porque cada mañana es un desafío. Ayer quizás
la pasamos muy bien, no tuvimos ningún problema, ninguna dificultad, pero hoy amanecemos con una mala noticia. ¿Y cómo vamos a actuar? ¿Vamos a deshacernos ante esa negatividad? ¿O vamos a tener la fe que tuvimos ayer y vamos a aplicar la fe el día de hoy y a decirle al Señor, Dios mío, mis ojos y mis oídos me están mostrando algo el día de hoy, pero yo no voy a vivir solo por lo que veo y por lo que oigo. Voy a vivir y voy a actuar conforme a lo que tú has puesto en mí. ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cuántos creen que Dios va con uno en todo lugar y en todo momento? Si yo los desafiara a hacer algo que nunca han hecho, algo que le tienen miedo a hacer, ¿lo harían? Algunos dicen no. Hablando positivamente, no pecando, no para pecar ni para fallar a Dios, sino algo que uno hace. Por ejemplo, alguien nunca ha manejado en una autopista y nunca ha hecho esos giros en las autopistas donde emergen las carreteras y solo ha manejado en pequeños pueblitos a 20, a 30. Y no lo ha hecho por terror, por miedo, porque se le puede voltear el carro, por cualquier miedo, pero hay muchos, hay cientos y miles de automóviles que lo están haciendo. Pero eso puede ser un reto, pero si usted me ha respondido a la pregunta, ¿cree que Dios va con usted todo el tiempo? Entonces, ¿por qué no animarse a hacerlo? ¿Será que Dios lo va a abandonar en esa travesía? Si acabamos de confesar de que Dios va con nosotros en todo momento. Lo que pasa es que nos están engañando nuestros sentidos. Y nuestra fe se deja almacenada, se mete en un morral por el miedo al cual pensamos que vamos a experimentar y que vamos a fracasar. ¿Verdad que sí? Por eso es que no logramos muchas cosas. Porque los terrores, los miedos, apagan la fe que hay en nosotros. Pero eso no debe ser motivo, hermanos, de dejar la fe. El Señor en su palabra nos enseña que por la fe seremos salvos. ¿Cierto? Por la fe seremos salvos. No por lo que vemos, no por lo que oímos, por la fe que está en nosotros. Y esa fe tiene que ser aplicada al 100% en todo momento, aún en las cosas más pequeñas de nuestra vida. Porque es una práctica que se aplica en todo el ámbito en donde estamos rodeados o que nos rodea o donde estamos nosotros parados. Para todo se requiere fe. Absolutamente para todo. Cuando usted se va a meter a su carro y va a manejar, usted debe tener fe en que ese carro va a arrancar. Y que ese carro todo lo que está ahí que usted nunca ha visto. ¿Cuándo ha visto un motor abierto y sus componentes y una transmisión abierta y sus componentes y sus funciones para que diga este carro va a arrancar y se va a mover? ¿Cuándo usted lo ha visto? ¿Verdad que no? Usted debe tener fe de que ese carro tiene una transmisión. Y es que ese carro tiene un motor. Y que aunque no conozca cómo se muevan todas las poleas y todo el engranaje para que se mueva el carro, usted se sube y se monta y se va. Y cuando lo va a comprar le dicen, este auto tiene 20 bolsas de aire que lo van a proteger a usted de un accidente. Usted le dice, a ver, saque las bolsas de aire, las quiero ver, a ver si ahí están. ¿Verdad que no hace eso? O le preguntan, este carro es potente, tiene 6 cilindros, 380 caballos de fuerza. A ver, muéstremelo, tráigame una pantalla aquí, conéctelo y muéstrame cómo. ¿Verdad que no hace eso usted? Usted se sienta en ese carro, piensa que tiene 380 caballos de fuerza y va manejándolo usando solamente un caballo.
¿verdad? Entonces, en las cosas más sencillas nosotros ocupamos fe. Pero que esa fe no debe ser afectada por lo que nuestros ojos miran. Porque la mayoría de fracasos que las personas han tenido en la Biblia, no estoy hablando de personas de este tiempo, de toda la época, desde que hay fe en el mundo hasta el día de hoy, fueron afectadas por los ojos o por los oídos. A Adán y a Eva en el huerto del Edén le dijeron: todo esto pueden comer, no van a tener necesidad de nada, solamente de aquel árbol no coman. Y cuando se le presentó el tentador, Satanás, dice que para ellos fue algo. ¿Por dónde entró el pecado? Porque lo vieron codiciable, ¿verdad? Y eso afectó la fe. Eso afectó aquello que le dijeron: no vas a comer de eso, porque el día que comas vas a morir. Pero esa parte de fe, que era experimentar la muerte sin ni siquiera saber que hay muerte, fue afectada por esos ojos que vieron lo codiciable. Usted llévese a un niño a una tienda, a un bebé, a un niño. Aquí todavía hasta nosotros nos emocionamos, pero llévese a un niño a una tienda, en una sección de llantas, de vehículos. Dígame si se emociona ese niño. Aburrido. Páselo por ollas, platos, vajillas, ollas de presión, Royal Prestige, lo que sea. Ese niño no se va a emocionar. Él lo va a mirar y lo va a ignorar. Pero páselo por la sección de juguetes, muñecas, carritos, y toda clase de entretenimiento dedicado para ellos. Ese niño va a brincar. Inténtelo pasar así sin que sienta nada. Ese niño no va a pasar sin sentir nada. Van a ser afectados todos sus sentidos. Todo su cuerpo va a ser afectado por lo que va a mirar. Todo. Él puede tener hambre, pero eso le va a quitar el hambre. Puede estar emocionado porque viene su tío, va a ver a su tío, a su tía o su tío preferido. Disculpe, tío, pero los niños tienen algo que les gusta más que los tíos. Son los juguetes. Y van a ver y se les va a olvidar. O inclusive nosotros. Depende de lo que le guste. Encuéntrese en el departamento de cosas que le guste. Usted se le va a ir el hambre. Usted se le va a ir el tiempo ahí, aunque tenga una cita o va camino a la iglesia. Capaz que llega tarde a la iglesia solo porque sus ojos lo traicionaron. Aunque no va a comprar nada, solo por la satisfacción que el ojo le está provocando al resto del cuerpo. No tiene ni un centavo, está quebrado, pero verlo no cuesta, y le satisfació todo el cuerpo, de tal manera que cuando se va de ahí, ya su mente ya va afectada. ¿Verdad que sí? Ya va pensando que va a ahorrar y que y me lo compro porque me gustó y me gustó y me gustó y me gustó. Y empiezan a meterle fe a eso. Le afectó. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no debe ser afectado por lo visible, sino por la fe solamente. Eso es lo que Jesús enseñó. Eso es lo que Jesús mostró. Ese es el evangelio. Esa es la vida cristiana. Andar por fe y no por vista. Aunque nuestros ojos puedan ver mareas y puedan ver nubes cargadas de lluvia y relámpagos y truenos, su fe va a determinar lo que va a pasar. Anteriormente, algunos hermanos son testigos de
que hemos organizado actividades aquí en la iglesia al aire libre. Y el pronóstico dice lluvia para ese día. 80%, 90%, 70%, tormenta eléctrica. Y cualquiera que no tiene fe en Dios podrá decir cancelemos el proyecto porque esta lluvia nos va a arruinar la actividad. De las veces que hemos realizado la actividad, hemos ignorado lo que nuestros ojos han visto del pronóstico de los mentirólogos. Y hemos continuado con fe. Dios nos va a ayudar. Y hemos terminado las actividades sin ni una sola gota de lluvia y un clima bastante agradable que no lo habíamos podido tener si hubiéramos creído a lo que nuestros ojos estaban viendo. En 2 ocasiones me ha pasado que hemos estado trabajando bajo un sol tremendo. He estado trabajando con una persona más grande que yo, de mayor cuerpo, por lo tanto se cansan más rápido, se agotan más rápido y trabajando en el suelo es mucho más tedioso. En cambio yo soy pequeño y no soy tan llenito que digamos, tengo un poco de lleno, pero todavía lo aguanto. Entonces duro más bajo ya sea la condición del calor. Trabajo en el suelo, no hay problema, somos más práctico, ¿no? Entonces en esa tarde estábamos trabajando y mi compañero estaba pero a chorro, parecía que se metía a la piscina y salía, entraba y salía, se secaba y al rato otra vez sudando. Entonces le dije, creo que necesitamos unas nubes, ¿no es cierto? Voy a orar a Dios para que nos mueva esas nubes que están allá y se pongan frente al sol y nos den por lo menos un tiempo de descanso. Y él entre sentido de así no de burla, sino de diversión, pues me dijo, pues hazlo. Y le pedí a Dios que moviera esas nubes. Aunque yo le confieso, no lo pedí con tanta fe porque no quería hacer la burla de mi compañero, porque él no cree en Dios, no creía en Dios. Resulta que no pasaron ni 2 minutos cuando esas nubes se movieron y taparon el sol. Y nos dieron alrededor de 15 minutos de sombra. Y le dije a mi compañero, mira, y eso se lo acabo de pedir a Dios. Y él me dijo, you are the man, tú eres el hombre. Digo, no soy yo, entiéndelo. Otro caso similar lo estábamos experimentando la semana pasada. Había mucho sol. Y ese sol estaba afectando a la persona que estaba conduciendo el forklift. Tenía que bajar mercancía pesadísima. Y el sol estaba pegando enfrente. Entonces había que, para poder sacarlo de un contenedor, había que jalarlo. Y para medir que no se cayera, él necesitaba sombra. Me dijo, uy, este sol me está. ¿Quieres sombra? Le digo. Pasados, él entró a la bodega a dejar lo que llevaba y regresó y había sombra. Le dije, mira, se lo pedí a Dios. No le estoy diciendo yo que yo hago eso cada poco. Es simplemente que yo le pido a Dios que lo haga cuando es un incrédulo, para que él vea. Porque él no tiene fe. Yo tengo fe. Yo puedo trabajar en esa condición. Sé que el Señor está conmigo y que me va a dar la fuerza, que me va a socorrer. Pero él necesita ver para tener fe. Nosotros tenemos que aprender a andar por fe y no por vista. Y todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús, Él nos lo da. Pero pídalo con fe, porque si duda, ¿qué le va a conceder Dios? Si en el ambiente espiritual todo es por fe, en el ambiente espiritual, en el reino de Dios, en todo lo que depende con Dios, todo es espiritual y todo depende de fe.
Con Dios todo es fe. Lleve la fe por donde quiera y va a ver cómo Dios va a manifestarse. Deje la fe un rato, métalo a la mochila. Usted no va a lograr nada. No deje que por medio de lo que oye o lo que ve, su fe se afecte. Mire que hoy fácilmente unos escucharon 2 veces en este corto videíto. Fueron usted mismo con sus ojos engañó a su cerebro. Porque podemos hacerlo. ¿No ha visto usted de aquellos que quieren hacer dieta? Que se pasan la hamburguesa y se comen un pepino. Eso es tortura. Pero es que así se engaña el cerebro. ¿No es cierto? Cuando una persona tiene mucha hambre o mucha sed, piense en otras cosas y el hambre se le va a quitar. Es una manera de manipular, de cambiar lo que el cerebro le está dictando a uno. La fe es afectada por lo mismo. Cuando usted esté pasando una dificultad, piense mucho en la dificultad, usted va a terminar acabado. Pero está pasando por esa dificultad, piense en fe. Yo lo que recomiendo, y siempre lo digo, y yo lo hago, es cuando las cosas no van bien, yo empiezo a recordar textos bíblicos que combatan contra eso que yo estoy viviendo. Al final termino en victoria. Porque de lo contrario, voy a alimentar aquello que me está debilitando. Entonces, Tomás lo alimentaba en sus ojos. La duda lo convenció hasta que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Hombre de poca fe, mete tu mano. A Natanael, otro discípulo, que le dijo, desde que estabas debajo de aquel árbol, ¿qué árbol era? Higuera, te vi. Si el Señor no le confiesa eso a él no cree tan fácil. Y el hombre tiene un problema muy serio que tiene que ver. Tiene que ver. Y hay quienes son más curiosos que otros. Son más dados a que toda la información tiene que ser visual. Porque si no, no lo convence. Oye, que me va bien. A ver, demuéstrame cómo te va bien. Oye, pasó aquello y pasó lo otro. ¿Cómo? Deja ver. No creen solamente, sino tienen que ver. ¿Se acuerdan la vez pasada que le comenté de haciendo como un tipo de ilustración cómica, de que hubo un accidente en una calle, que se agolpó la gente? Claro, era en un país latinoamericano, porque aquí casi no sucede. En el país latinoamericano es cualquier cosita, ¡boom! Ahí no dejan respirar al muerto, ¿verdad? Y ahí están mande, al herido, no, hombre, ahí lo matan. Pobre tiene oportunidad de sobrevivir, pero la gente le quita todo el oxígeno. Pues andaba una señora, acababan de atropellar a alguien, andaba una señora tan chismosa y tan llena, alimentando toda su cabeza. Quería ver, pero como estaba, no podía pasar, empezó a decir, permiso, soy el familiar, permiso, soy el familiar, permiso. Y pues la gente le empezó a dar permiso porque era el familiar. Cuando llegó a ver al accidentado, ¿quién era? Un burro. Lo acababan de atropellar. Un animal, una bestia, la acaban de atropellar. Y la doña, pues, qué vergüenza, ¿no? Soy familiar. Todo por no conformarse con saber que algo había pasado. Y creo que la mayoría somos curiosos, ¿verdad? Y queremos ver. No solamente creemos sin ver. El reino de Dios no consiste en ver. Por eso es que está prohibido
hacerse imagen de lo que está en el cielo, en la tierra. Está prohibido simular que estamos viendo a Jesús. ¿Por qué? Porque eso rompe, quiebra lo establecido por Dios llamado fe. Que a Dios le servimos por fe, no por vista. Amén. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, escuche bien eso, sin saber a dónde iba. Eso es fe. Todo el trayecto de Abraham desde Ur de los Caldeos hacia el Sinaí, todo ese trayecto él andaba como viendo al invisible. ¿Cómo es ver a un invisible? Es dejarse llevar para donde el viento va. Póngale una bolsa roja y fíjese para dónde sopla el viento y siga el viento. ¿Cuándo va a acabar de llegar? Nunca, porque el viento va a soplar, de repente va a ir allá y de repente va a girar para el sur y de repente va al norte y de repente lo regresa al sur, porque el viento así corre, no corre en una sola dirección. El viento a veces usted lo siente que le pegó en la mejilla derecha y de repente siente que se viene de regreso. Y ahí sí le gusta dar la otra mejilla. Y más si está caliente, ¿verdad? Cuando está caliente y que le dé el aire por la mejilla derecha, dice, ay, así le ofrezco la otra. Con tal de refrescarse. Y Abraham iba, dice, como viendo al invisible. ¿Qué es lo que llevaba a Abraham en realidad? ¿Qué es lo que su corazón, qué es lo que sus ojos, qué es lo que su mente estaban ya cautivados? ¿Por qué razón él caminaba? Como sin sentido, en otras palabras. La fe. La fe de que había de obtener unas tierras y de que iba a ser prosperado. Él creyó y empezó a caminar. Ninguno de ustedes ha hecho esto jamás ni lo hará. Hablando yo físicamente. Que yo le diga, empiece a caminar por todo el 20, siga y va a encontrar sus tierras por ahí. Ahí le voy dando señales. No va a caminar. ¿Y el agua? ¿Y dónde voy a dormir? ¿Y dónde voy a, y qué? ¿Cuánta ropa? Dígame cuánta ropa yo necesito para prepararme, ¿verdad? Si es una semana de camino, nada más dígame cuántos días para yo preparar las mudadas. Y Abraham no preguntó ni cuántos días de camino, ni cuántas horas, ni cuántas millas, ni si al norte o al sur, si iba a quedarse en la noche a dormir. Él caminó. Eso es fe. Él pudo ver en su trayecto, pudo ver tantas cosas con sus ojos que pudieron ser engañados. Pudieron transmitirle esa negatividad, esa, ¿cómo le digo? Esa pérdida de fe. Pero él siguió y terminó su camino. Y por eso es llamado padre de la fe. Así se le llama a Abraham, el padre de la fe. Porque nunca había hecho eso jamás antes. A Moisés, por ejemplo, el Señor se le apareció en la zarza. ¿Qué es lo que motivó a Moisés a acercarse? La zarza, lo que vio. Y luego lo que escuchó. Pero él no creyó. Porque dijo, ¿cómo sabré que tú me has enviado? ¿Qué tienes en la mano? Un báculo. Tíralo al suelo. Y se convirtió en serpiente. Ahí es cuando digo, entonces sí, si vas conmigo, entonces sí llevo ventaja por sobre Faraón. ¿No es cierto? Si el Señor nos pidiera algo que activara nuestra fe, ¿cómo actuaríamos? Desde que hemos creído al Señor,
tuvo que haber habido fe en nosotros para caminar. Y es lo que nos está llevando hacia adelante. Cuando la fe empieza a ser afectada por lo que vemos, entonces nos quedamos y nos estancamos y nos seguimos. Y empezamos a poner pretextos y excusas y que ya no queremos, que ya no siento nada, que ya me pasa esto. ¿Por qué? Porque algo afectó la fe. Y eso que afectó la fe, el encargado de quitarlo de en medio, es la persona que se lo metió, que se lo creyó. Porque usted es afectado diferente a mí. ¿No es cierto? El versículo 29 del mismo capítulo 11 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora, aquí hay dos cosas. Los israelitas dice que por fe cruzaron el mar. ¿Cómo es cruzar el mar por fe? Óigame, eso no es cosa fácil. Que se abran las olas del mar, está bien, pero ¿cuánto durará? Capaz que ahí nos vamos es una trampa, ¿no es cierto? Lo que quiere Dios es matarnos y está haciendo todo esto para castigarnos por la rebeldía de los padres y nuestra rebeldía. Así que, óigame, necesito algo. Moisés le dijo: vamos, caminemos, avancemos. Entonces los activó con fe. Les metió fe a ellos, porque dentro del grupo había gente que no tenía fe, que nada más los siguió por seguirlos. Pero fueron inyectados por medio de la fe. Los que no fueron inyectados por medio de la fe perecieron, murieron en el desierto. Y los que fueron inyectados con la fe en ese momento cruzaron el Mar Rojo, y venía detrás de ellos el grupo de egipcios, a quienes no se les había metido fe. Ellos solamente estaban acostumbrados a ver. Todas aquellas religiones que tienen una estatua de algún dios demuestran que no tienen fe. Que lo que los motiva a ellos no es la fe, sino es la vista. Porque al quitarle las estatuas pierden el sentido de religión. Se pierden totalmente. No tienen dirección, no saben a quién adorar ahora. ¿Por qué? Porque ellos adoran por vista. Es la diferencia del cristianismo, del verdadero cristianismo, de las falsas religiones. Entonces venían los egipcios atrás sin fe, porque ellos no fueron inyectados por fe. Ellos estaban acostumbrados a ser guiados por vista y quisieron hacer lo mismo, porque vieron que aquellos estaban pasando en seco y el mar no los cubría. Seguía en seco. Y seco es seco. 0% de lodo. Seco, seco, seco. Entonces ellos hicieron lo mismo, pero al momento de que ellos hacen lo mismo, a ellos se les volteó la tortilla, porque a ellos ninguno de ellos se salvó. De los que entraron al mar, ninguno de los egipcios se salvó. ¿Por qué no se salvó? Porque ellos no actuaron con fe. Ellos iban viendo. Así le pasa a la persona que sigue a Jesús solo por lo que ve de su familiar. Solo por lo que ve del cristiano. Yo voy a ir a la iglesia solo porque veo que a él le va bien. Él se va a morir. Cuando se muera se va a dar cuenta de que no va a lograr la tierra, no va a lograr la salvación. ¿Por qué? Porque no lo motivó la fe, sino lo motivó alguien más, lo motivó algo que no tenía, o sea, que no lo llenó de fe. ¿Van entendiendo? Sí, soy comprensible en todo esto. Amén. Ahora, hice unas notas acá. Nuestros sentidos nos pueden engañar. Eso, grábeselo. Nuestros sentidos nos pueden engañar. Nos pueden, quiere decir que hay posibilidad que lo haga o que no lo haga. Los sentimientos también nos pueden engañar. No solo los sentidos, los sentimientos nos pueden engañar. ¿Cómo está eso? Sí. Porque nuestros sentimientos son traicioneros. Engañoso es el corazón. Y nuestros sentimientos vienen del corazón.
¿cierto? De repente usted amanece, o si tiene esposo o esposa, sus hijos de repente amanecen con una alegría y, ay, mi papi, ay, mi amor, ¿cómo estás? Y de repente amanecen con una gana de no, quítate de aquí. ¿Por qué? Porque sus sentimientos fueron afectados, ya sea por un sueño. A mí hace un tiempo me afectaban los sueños. Tenía unas pesadillas de un pasado que, 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 este, que tuve que reprender. Mi esposa me decía, porque yo le contaba a ella, yo despertaba enojado con ella. Y al principio yo no lo entendía. Tal vez le ha pasado a usted algo similar. Al principio yo no lo entendía qué estaba pasando, pero después mi esposa me abrió los ojos. O sea, porque no lo sabemos todos los pastores. Y no lo quería tomar, como se dice, religiosamente, o no lo quería relacionar, pero mi esposa me hizo entender que tenía una relación con una relación espiritual. Entonces yo soñaba eso y me enojaba con ella y que no me hablara. Así que no hablara porque es que ella era la culpable. Pero por un pasado que ni siquiera estaba envuelto yo en la historia, pero que Satanás traía para afectarme, para afectar mi fe, para afectar mi relación con Dios y con la familia. Hasta que mi esposa me dijo, oiga, ¿por qué no reprende ese espíritu que lo está molestando y lo está atormentando con ese sueño? Vaya y repréndalo. Eso voy a hacer. Y en la noche, en lugar de pedirle a Dios, Señor, vele por mi sueño, por favor, reprendí. Pedí al Señor que me ayudara, pero reprendí eso y dormí bien. Entonces por un tiempo estuve así, al rato volvió otra vez a molestarme y ya sabía yo qué hacer y a reprender. Así cuando me despertaba a orar, ya amanecía más tranquilo, ya no amanecía bien enojado con ella. Entonces los sentimientos también afectan, también nos pueden engañar. ¿No le ha pasado a usted? Tal vez no con el sueño, pero tal vez con otras cosas. Pero los sentimientos nos engañan. El corazón nos puede engañar. Éxodo 32, 17. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, Moisés respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moisés venía junto a Josué. Después de que Moisés fue llamado al monte Sinaí por Dios, 40 días, 40 noches, donde estuvo Moisés y no comió, no bebió, al igual que Josué, recibiendo las leyes, las ordenanzas, los estatutos, todo lo que está escrito en el libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Y entre los que más resaltan son los 10 mandamientos, donde venía la tabla, los 10 mandamientos, que son los 10 mandamientos morales que aplican no solo al Antiguo Testamento, sino toda la era de las personas, para que no mezclemos lo que son las leyes ceremoniales con estos mandamientos. Alguien podría decir, es que no codiciarás, no es Nuevo Testamento porque está en la ley. No, los 10 mandamientos son morales para todas las edades. ¿Comprenden? A ver. Entonces venían ellos dos de allá arriba del monte Sinaí. Cuando Josué se percató de que había ruido, de que había voces de júbilo o voces, dice, alarido de pelea. Él lo que discernió con sus oídos, lo que a la lejanía se estaba aconteciendo con Israel, él pensó que había una batalla, que alguien se había levantado contra los israelitas y estaban peleando. Pero Moisés tenía el oído más fino. ¿Cuántos tienen oídos finos acá? Que pueden detectar sonidos y que no les da miedo a la noche y que, no, ese es un zancudo que anda por ahí.
Porque hay quienes no lo tienen fino y dicen, ese es mi tío el que me viene a visitar. ¿Cierto? Entonces Moisés tenía el oído más fino y dice, no es alarido de pelea, sino de fiesta. Lo que yo estoy escuchando son tambores, tamboriles, arpas, instrumentos, cantos, júbilo y algarabía. Y cierto, cuando llegaron y bajaron al campamento, lo que había era una fiesta del pueblo incitando al pecado y a la idolatría. Ustedes saben eso, el becerro de oro. Ahora, ¿por qué esta escritura? Bueno, para que nos demos cuenta cómo es que nosotros mismos podemos oír y dictarle al cerebro qué es lo que estamos oyendo. Cuando se enteró Josué, o mientras más bajaba Josué, su mente, sus pensamientos estaban cambiando. Como que ya estaba quitándose la idea de que había una batalla, porque en una batalla no hay tambores. Y ahora ya estoy cambiando de opinión, Moisés. Ahora estoy dándote la razón. Entonces, para que se den cuenta, hermanos, cómo a veces somos alterados, cómo nuestra fe es alterada por los oídos, por los sentidos, por los sentimientos, etcétera. Y usted debe de tener cuidado de no darle rienda suelta a esos sentidos que lo pueden colapsar. Y mejor darle la puerta abierta a la fe para que sea la fe la que determine el resultado de todo. Porque la fe no va a fallar. La fe es activada por Dios. Entonces, si la fe es activada por Dios y Dios trabaja en la fe, no va a fallar. Para que ya dejemos de estar escuchando y viendo lo que no es cierto. Hay problemas familiares, laborales, solo por el chisme, solo por lo que oyen, pero no por lo que la realidad es, ¿verdad que sí? Así que tengan mucho cuidado. Ya voy acabando. Dentro de mis otras notas, mientras analizaba, encontraba lo siguiente, o le escribía lo siguiente: si se aferra a un pensamiento, o sea, ese pensamiento, esa idea que por medio de los ojos o del oído le entró, eso lo puede a usted destruir o lo puede ayudar. Si lo que vio lo alimenta y lo sigue almacenando y lo sigue trabajando, lo puede destruir en cualquier momento, o ya se lo puede ayudar. Pero tiene que pensar primero la fe. Primero la fe. Mi esposa me regaló un vaso, mi familia me regaló un vaso para tomar café. Y dice, pero primero es Jesús. Usted sabe que para muchos de nosotros el café es de mañana. Porque si no, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde ya empieza el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, que ya quiere cafeína. Bueno, ese vaso dice, pero primero, yo sé que tu café te lo necesitas, ¿no? Al primer minuto de la mañana, pero date cuenta que primero es Jesús. Entonces, ante todas las cosas, primero es la fe. Antes de escuchar, antes de oír y de convencerse, es la fe. Lo que Jesús me esté dictando, lo que el Espíritu Santo a mí me esté trayendo. Aunque no concuerde, aunque parezca ridículo, que lo que estoy viendo, el Espíritu Santo me está diciendo algo que ni siquiera he visto, pero es mejor hacerle caso. Al final nos daremos cuenta de que tenía razón, porque siempre la tiene. El Espíritu Santo siempre tiene la razón. Y va a usar la fe de nosotros para enseñarnos, para dictarnos, para decirnos, vas a hacer esto o no lo vas a hacer, independientemente de lo que usted esté mirando. Muchos fueron engañados por los ojos.
A Sansón no lo mataron los filisteos, lo mataron sus ojos, sus propios ojos, cuando vio a Dalila. Su fe le decía no. La voz de Dios decía no. Pero él se dejó llevar. A Salomón, el hombre más sabio para gobernar de aquella época, que resolvió tantos problemas, no pudo resolver un problema con él, que le entró por los ojos. Y así tenemos esos dos ejemplos, pero hay miles. Y en la vida actual todavía sigue habiendo esos ejemplos para lecciones de nosotros, para decirnos que la fe es mejor. Y quiero terminar con Hebreos 11, 33 y 34. Quiero que usted vaya a casa o a donde vaya a ir. Si nos quiere invitar a comer, que mejor. Tengo fe. Aunque no veo nada aquí cerca, tengo fe. Hebreos 11, 33 y 34 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Escuche esto. Alcanzaron promesas. Taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estas victorias que los héroes de la Biblia, los llamados héroes de la Biblia, hicieron, héroes de la fe, ¿qué les llevó a ellos a ser victoriosos? Pues hay una lista, usted lea el capítulo 11, está dedicada a la fe, lea el 11 y llénese de fe. ¿Qué hizo que taparan boca de leones, que conquistaran reinos, que sacaran fortalezas de la debilidad, que gobernaran, que pasaran por ríos, que con unas teas, con unos cántaros, rodear paredes, muros de Jericó de este ancho y derribarlos sin siquiera utilizar un marro, un martillo, una pala, una grúa para derribar? ¿Qué es lo que a ellos les funcionó? ¿Qué es lo que ellos hicieron para que todo funcionara? Fe. Fe solamente. Es todo, hermanos. Usted no sabe lo que la fe puede lograr, más de lo que sus ojos o sus oídos puedan llegar a tener o a obtener. La fe hace que sean posibles las cosas. El reino de Dios vino a este mundo para hacer feliz al hombre, no solo para otorgarle una salvación, la cual se obtiene por fe, pero en el transcurso de la vida del hombre, Dios también ha determinado bendecir al hombre. Por eso le hice como que énfasis a unas palabras: alcanzaron promesas. ¿Qué los llevó a alcanzar promesas? Fe. Que nunca dejaron de creer lo que Dios había dicho. Nunca dejaron de creerle a Dios a pesar de lo que miraban. Ahora, si su fe en ese aspecto está siendo manipulada por sus ojos o por sus oídos, el día de hoy cámbiele, déle la vuelta. El día de hoy sacuda todo eso y active esa fe. Usted podrá ver cualquier enemigo que esté enfrente, cualquier problema, cualquier dificultad, ya sea en su casa, ya sea en su trabajo, ya sea con los familiares, no importa. Esas son cosas que se ven.
pero que pueden ser cambiadas por medio de la fe. Por medio de la fe. No hay otro medio, sino solamente la fe. Yo le invito, hermano, a que continúe, a que se aferre de esa preciosísima fe que el Señor le ha dado. Porque si la deja, también su ruina vendrá. Pero si se mantiene, si la toma, la agarra y vive por fe, tal vez no aparecerá en el libro de Hebreos, ni escribiremos otro libro de los elginianos o los de Filadelfia. Por la fe perseveraron y por la fe lograron alcanzar salvación. Por la fe obtuvieron sus promesas. No vamos a escribir eso en un libro, pero lo va a escribir en su historia. Lo va a escribir en su historia para que su historia sea contada, ya sea a sus hijos, a sus nietos, a la gente que le rodea, y pueda la gente darse cuenta que se logra por medio de la fe en Dios. Quizás ellos se arrimen y no perezcan como los egipcios, sino tengan vida y salud. Amén. Pónganse en pie y demos gracias a Dios. Si alguno desea pasar aquí al frente, lo puede hacer en esta tarde.